Era el año de 1971. Mi esposa Betty estaba esperando a nuestro segundo hijo, Alberto. Y por otro lado, un ex compañero de la universidad, me acuerdo del apellido, Curmen, me enseñó a jugar con la Ouija, con la Ouija. Digo jugar, pero a la hora de la verdad no es un juego. Pero yo lo tomé así en ese entonces. Al invocar el espíritu de alguien conocido, no recuerdo en este momento ya de quién, lo hacíamos con una copa de vidrio y un alfabeto alrededor de la mesa y la copa iba marcando las letras y eso, no con la tabla como la venden en algunos sectores del comercio. Y al preguntarle por el hijo que iban a hacer, dijo que iban a ser vivo, pero que Betty iba a morir. Yo tumbé la copa ese día, la boté así de un manotazo. Me dio mucha rabia y ahí terminó una de tantas sesiones con la supuesta Ouija, con los supuestos espíritus que acudían a la Ouija. Pero de todas formas yo entré en un estado de pánico por lo que podía pasar, por lo que me había dicho en el huequito el supuesto espíritu. Por intermedio de un cuñado tuve noticia de que en Fontibón, barrio de Bogotá, existía una escuela espiritista, seguidores de Allan Kardec. Y me interesó muchísimo además porque yo siempre he tenido todo ese tipo de inquietudes por las cosas que no son como muy del común. Fue así como yo fui a Fontibón, hablé con el director del centro, recuerdo el nombre, se llamaba Roberto, don Roberto, no recuerdo el apellido. La medium principal era la esposa de él y me permitió asistir a las reuniones porque yo le conté todo y generalmente no lo suelo hacer, pero en esta ocasión le conté absolutamente todo porque iba yo allí, pues todo eso. Y él me explicó que a ese tipo de sesiones espíritas o espiritistas con la Ouija asistían espíritus malos que suplantaban a otro tipo de personas que supuestamente eran las que estaban hablando con uno. Las sesiones eran los sábados y algún otro día a la semana, creo que el jueves, pero yo no asistía sino los sábados. Fue así, como llegó el sábado, yo asistí, eh, encontré que en una especie de escenario muy pequeño se hacía la medium, que era la esposa de don Roberto, en la primera fila se hacían los maestros, luego se hacían personas que, digamos, tenían un poco más de recorrido asistiendo y finalmente en la parte de atrás nos hacíamos los profanos en el tema. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Especialmente me llamó la atención porque no se manejaba dinero ni se pedía dinero, a pesar de que era le digo, una casa de clase media, pero de clase media no una clase media adinerada, sino más bien con tendencia a cierta modestia. Y yo asistí de ahí en adelante. La verdad yo nunca vi ni sentí nada, pero hay una cosa que sí debo contar. Resulta que ellos en algunos días, yo ahorita no recordaría, es que hace tantos años, qué día tenían una sesión de curaciones. Vuelvo y repito, no se recibía ni se pedía plata. De curaciones a personas que tuviesen alguna enfermedad. Bueno, yo en ese entonces trabajaba con los hermanos corazonistas, venían y tienen el colegio Antonio Nariño de Chapinero. Allí trabajaba una aseadora, se llamaba Doña Blanca, y Doña Blanca tenía una hija, en ese entonces la niña tendría unos entre 13 y 15 años, y un día la encontré en la aseadora.
Y la encontré barriendo ahí la sala de profesores y llorando. Le pregunté por qué lloraba, qué le pasaba. Y me comentó que la niña arrancándose un padrastro, no recuerdo si del dedo índice, tal vez del dedo índice de la mano derecha, le cayó una bacteria supremamente perjudicial, supremamente mala, y le cayó gangrena. Pero con el agravante de que esa gangrena avanzó a tal punto que yo no sé por qué diablos pasó a los otros dedos y avanzó hasta la mano. Y me mostró una orden que tenía, en ese tiempo existía el Hospital San Juan de Dios, para amputar la mano y probablemente el antebrazo, porque eso se veía muy feo. Después le dije y se veía porque yo tuve la oportunidad posteriormente de verla. Le conté que yo sé que yo asistía a una escuela espiritista, y que ellos allí no cobraban un peso, que nada perdía con llevarla. Ya recordé, esas curaciones las hacían los jueves. Y yo le puse una cita a ella en el Parque Fontibón el jueves en la noche. Y el jueves en la noche, pues allá, ella llegó con la niña. Yo vi esa, no, esa mano daba, mejor dicho, es una vaina de, sí, de reputación. Bueno, fuimos a la escuela que eran los cartesianos. Eso quedaba como unas 4 cuadras hacia el occidente del Parque de Fontibón. Llegamos, yo se las presenté a don Roberto. Don Roberto estuvo hablando con ellas, no sé qué hablarían. Lo que sí sé fue que al final le dijeron que se acostara unos, no, que se acostara uno, no, que se acostara 3 días, que no se podía mover porque los espíritus que la iban a curar así lo pedían. Y lo hizo. Lo curioso fue que después de esos 3 días lo vi, no fue que me lo contaron. La parte que estaba gangrenada, que eran las falangetas, falangetas, sí, las falangetas, de los 5 dedos de la mano derecha, se secaron, se fueron secando poquito a poco, y yo interesadísimo todos los días iba a ver la niña o le pedía a ella que me relatara cómo iba. Finalmente esas falangetas quedaron como un hilito negro y se cayeron solas. Yo nunca después de eso la volví a ver, pero se sobreentiende que ella en su mano derecha no tiene las falangetas de los dedos. ¿Se curó? Yo al ver esto, pues seguí asistiendo muy entusiasmado, pero no sé por qué razones yo nunca veo, ni siento, ni escucho nada. Bueno, yo seguí asistiendo. Me interesaba mucho y además porque yo veía que era gente muy buena. Adicionalmente, recuerdo que asistía personas de toda condición social. No sé por qué diablos había tanto médico en eso. Bueno, tanto no. Había, pero principalmente sí había médicos, fácilmente unos 4 o 5 médicos, varios taxistas, bueno, y personas profesionales y no profesionales. En total asistíamos alrededor de unas 30 40 personas. Algún día, unos 3 4 años después, una tía mía era monja, la hermana Josefa de la Cruz. Ese era su nombre de comunidad, realmente ella se llamaba Rosa Restrepo. Falleció, yo me enteré tarde, no pude ir al entierro, por supuesto ni al velorio. Y yo llegué a la sesión espiritista del sábado pensando en eso. De repente estábamos en plena sesión, estaba hablando la medium, estaba dando una charla, bueno, de las que se dictan en esas sesiones espiritistas, y de repente pararon la sesión. Dieron, hoy se detiene acá, hoy la sesión espiritista se suspende porque alguien está llamando a un espíritu que no pertenece
a este centro y nosotros en esto somos muy celosos porque no podemos controlar quién entra. Entonces se suspende por hoy. Bueno, se suspendió la sesión. Esas sesiones eran a las 7 de la noche y generalmente estábamos saliendo por allá 10, 11 de la noche. En esta ocasión estábamos saliendo cerca de las 8 de la noche. Y estaba yo saliendo, estaba entre los últimos, porque primero salían los maestros, después los que estaban ahí más tiempo, en fin. Y don Roberto, que era insisto, repito, el director del centro, me llamó y me dijo, mire, usted era que estaba llamando espíritus que no son de este centro. Yo no quise decir ahí nada para no avergonzarlo. Cuénteme la verdad. Entonces yo le conté. Me dijo, mire, según lo que hemos notado, lo que yo noté, es que usted tiene la facilidad para ser medium. Pero esa facilidad es una puerta que se puede abrir, pero después no se puede cerrar. Si uno no tiene una moral a toda prueba, puede llegar a terminar loco y acosado por espíritus malos. Así que tómese 8 días, lo piensa, y si usted considera que puede, que debe hacerlo, simplemente me comunica y nosotros lo inducimos a un curso de mediunidad y lo incorporamos al centro ya con más seriedad. Yo duré todos los 8 días pensando en el asunto y me dio terronera la verdad. Y de qué tal que no, yo no soy el de pronto el tipo para la vaina y me meta en un lío. Entonces fui al siguiente sábado. Yo ya sabía que no me iban a permitir entrar. Bueno, entrar a la casa sí, pero no la sesión. Le comenté, le dije, don Roberto, yo creo que no estoy preparada. Me dijo, pues, de todas formas, aquí somos sus amigos. Lo único que sí le pedimos es que mientras tenga esa decisión, no puede volver a asistir a las reuniones. Nos despedimos muy amigablemente, recuerdo. Ah, olvidé contar una cosa. Recuerda que yo asistí al centro temeroso por mi hijo que iban a hacer. Pues antes de asistir por primera vez, no, por primera vez, no, está bien, me está fallando la memoria. Yo asistí ya varias veces, ya había asistido varias veces. Llegó el 11 de julio y nació mi hijo Alberto. El 11 de julio de 1972 nació mi hijo Alberto. Pero don Roberto me dijo, para su tranquilidad, cuando el niño vaya a nacer y antes de que empiecen las contracciones uterinas, usted va a recibir una señal. Usted simplemente se va, por ejemplo, para el baño, para un lugar donde no, la gente no lo moleste, pero usted va a tener una señal. Invoca a los espíritus de este centro y ellos le van a ayudar. Pues efectivamente, no había tenido contracciones de ninguna especie cuando de repente dentro de la alcoba, cuya puerta estaba cerrada y ventanas cerradas, hubo un ventarrón. Yo le dije a Betty, ¿va a nacer el niño? Yo, no, que nacer el niño si todavía no hay contracciones. Pues me fui para el baño de todas formas. Y cuando volví a la alcoba, Betty ya tenía las contracciones y con esto nos fuimos para el Seguro Social. Es tal vez el único hecho extraordinario que yo haya presenciado y eso me fortaleció mucho para asistir al centro de los seguidores de Allan Kardec. Claro, me fui del centro, como les estaba contando, con una nostalgia enorme, pero lo hice. De todas formas, yo quería seguir como... Después estuve asistiendo a la Gran Confraternidad Universal. Ellos tenían un centro en la calle Segunda, bajito a la Caracas. La verdad no me convencieron. Fui una o dos veces, no volví.
Entre otras, me dio la impresión de que se manejaba dinero y esto me producía desconfianza, razón por la cual pues yo no quise volver tampoco. Con los años, con los años quiere decir más o menos unos 5 o 6 años, me decidí, dije, no, yo voy a ser medium. Voy a volver al centro y hablo con don Roberto. Pues cuando llegué de sorpresa, seguramente la casa era en arriendo, ya ellos no estaban ahí, nadie supo darme razón y nunca los pude localizar. Lo único que me pudieron decir por ahí, no, ellos ahora están en el centro, pero buscar en el centro de Bogotá es cosa, en fin, yo lo que no me explico es por qué, si ellos decían que yo tenía la facilidad el don de la mediunidad, ¿por qué yo nunca veo ni siento nada? Aparte de lo que le cuento o les cuento el día que Beto iba a nacer, que Alberto mío iba a nacer. De todas formas, yo he seguido siempre con las inquietudes. Por ejemplo, yo me leí, el librito me lo tumbó mi nieta, pero bueno, me lo tumbó, es decir, queda en muy buenas manos, donde estaba el relato de las incursiones que hizo Sir William Crookes en el espiritismo, las fotos del espíritu. El espíritu que se materializaba era de, la memoria no me falla, Katy King. Katy, no sé cómo se... Sí, Katy King. Decía ser hija o familiar o descendiente del pirata Morgan. Y la espiritista, también recuerdo el nombre, se llamaba Florence Cook. Nunca se sabe, nunca se supo, no está claro si William Crookes hizo trampa o no, porque resulta que William Crookes terminó enamorado de Florence y entonces no hay objetividad en algunos comentarios, bueno, decía la gente que lo conocía, inclusive eso le costó pues críticas de sus amigos porque él perteneció a la Royal Society y tenía, pues ustedes saben quién fue William Crookes, peso científico que tenía, le costó algún descrédito y parece que el amor lo hizo cometer algunas trampillas favoreciendo a Florence, la espiritista Florence Cook. De todas formas, siempre me ha interesado muchísimo eso. He incursionado en otras cosas, todas buenas. No incursiono nunca en cosas malas. Esto, digamos, es un primer relato que hago, porque yo creo que posteriormente esto toca ampliarlo. Pero bueno, ahí vamos.